Hola chicos, ya por fin puedo hablar. Yo sé que van a extrañar a Will, pero tendrán que acostumbrarse otra vez a mi hermosa voz. La clase tratará sobre especies invasoras. Una especie invasora es cualquier especie que proviene de un ecosistema diferente al que se encuentra. En los ecosistemas las especies están bien definidas. Los osos polares viven en el Polo Norte, los pingüinos en el sur, las cactáceas en el sur de América del Norte y los pandas en Asia. Pero en ocasiones, por alguna razón, una especie se mueve a un hábitat que no es el suyo, lo cual causa problemas. Los ecosistemas son el resultado de miles de años de coevolución entre organismos que se adaptan a su entorno y entre sí para alcanzar un equilibrio estable. Ninguna especie destruye ese ecosistema porque entre ellas mismas se van controlando. Por ejemplo, el número de plantas en un lugar se mantiene en equilibrio porque los herbívoros se alimentan de ellas, los cuales se mantienen en equilibrio porque los carnívoros se alimentan de ellos, y la competencia entre los carnívoros y la cantidad de alimento mantiene a los carnívoros en equilibrio. Los eucaliptos son árboles enormes que necesitan una gran cantidad de agua. En Australia, de donde son endémicos, o sea que son nativos de ahí, son muy importantes porque al absorber mucha agua mitigan el efecto de las inundaciones en ciudades muy húmedas como Sydney. Sin embargo, los eucaliptos en México son un problema, porque como necesitan mucha agua y aquí no llueve tanto, secan manantiales, lagos, ríos y le roban el agua a sus árboles vecinos. Los ecosistemas son como una torre de yenga, en el que cada ficha es una especie. La extinción de especies hace que el ecosistema se caiga, pero introducir especies que no pertenecen a ese lugar también hace que se pierda el equilibrio. A veces las especies se introducen a nuevos hábitats debido a causas naturales como tormentas, cambios climáticos o de corrientes marinas, pero en la mayoría de los casos es por culpa de los humanos, a veces por accidente y a veces a propósito. Antes había mencionado que una especie invasora es cualquier especie que proviene de un ecosistema diferente al que se encuentra, o sea que puede ser cualquier especie, desde plantas hasta hipopótamos. Bienvenido, doctor. Estas son las 7 especies invasoras más perturbadoras. Número 7. Hipopótamos en Colombia. En 1980, Escobar construyó un zoológico privado, el cual incluía 4 hipopótamos. Luego de su muerte, la especie escapó a los ríos y prosperó. Actualmente hay 40 ejemplares, y a pesar de que los hipopótamos se ven amigables, son de las especies que más muertes genera en el continente africano, y es preocupante tenerlos en Colombia. Aparte de eso, también ahuyentan especies nativas como el manatí, la nutria, entre otras. También causan daño a las granjas cercanas e incluso han llegado a varias ciudades. La solución será muy simple, matarlos uno a uno. Después de todo, son pocos y fáciles de localizar. Sin embargo, al ser animales muy carismáticos, la gente les agarra cariño, molestándose si alguien intenta lastimarlos. Se cree que en 8 años habrá alrededor de 100 hipopótamos y que no faltará mucho para que maten a alguien. Número 6. Caña común. Esta planta es originaria de Asia, pero se le puede encontrar por casi todos lados. Afecta el equilibrio de las crecidas de los ríos, provocando inundaciones o sequías, y es muy inflamable. Se reproduce rápidamente y es muy difícil de arrancar del suelo. Si llega a un lugar, es casi seguro que se quedará ahí para siempre. Número 5. Mejillón cebra. Esta especie es muy pequeña y muy dañina, porque no solo se adhiere a las cosas como todas las almejas, sino que las cubre por completo. Se reproduce a gran velocidad. Cada hembra puede poner hasta 500.000 huevos cada año. Son nativas de Rusia, pero llegaron a varias partes del mundo al quedarse adheridas a los barcos. Estas almejas tapan tuberías y plantas de depuración de agua. En los últimos 10 años se calcula que han causado daños económicos equivalentes a 1.600 millones de euros. Número 4. Mosquito tigre asiático. Como su nombre lo indica, es nativo de Asia, pero a principios del siglo pasado llegaron a nuestro continente. Esta especie se caracteriza porque las hembras extraen la sangre de los mamíferos. Son más agresivas que el resto de las especies de mosquitos, ya que la mayoría solo se alimentan en la noche. Además de que pueden transmitir enfermedades como dengue, zika, chikungunya, entre otras 20. Es el mosquito más común, el que siempre te pica. Imagina cómo sería tu vida si no existiera esta especie invasora. Número 3. Conejos. Son bonitos y esponjosos, pero también pueden ser plagas malvadas. Todos sabemos que los conejos se reproducen pues como conejos. Si llegan a un lugar donde casi no haya depredadores, lo van a sobrepoblar. Un ejemplo de esto es lo que pasa en Australia. En 1859, un inglés llamado Thomas Austin
Trajo 24 conejos a esta isla porque le gustaba cazarlos. Como en Australia casi no hay carnívoros, en poco tiempo había tantos conejos que se comieron a casi todos los cultivos y hierba natural en Australia. No solo no había comida para los habitantes y especies nativas, sino que entre ellos empezaron a comer por la falta de alimento. Actualmente Australia sigue en guerra con ellos. Durante 200 años han tratado de erradicarlos de todas las maneras posibles. Veneno, disparos, bombas, armas biológicas, pero nada ha funcionado. Se estima que los daños causados por esta especie superan los 200 millones de dólares cada año. Número 2. Gatos. Los gatos pueden ser bonitos y muy extraños, pero no hay que olvidar que son carnívoros, depredadores, a pesar de que los hayamos adoptado como animales de compañía. Tan solo en Estados Unidos hay alrededor de 84 millones de gatos domésticos y otros 80 millones de callejeros. Cuando los dueños permiten que sus gatos anden sueltos, o cuando no tienen dueño, casi siempre dedican su tiempo a cazar, porque está en su instinto. Los gatos son los causantes de la extinción de 96 especies de aves, mamíferos y reptiles, además de catalogar a muchas otras especies como en peligro de extinción. Cuando se introducen gatos a islas, es casi seguro que causarán un desastre. Según un estudio, los gatos estadounidenses matan anualmente 3.700 millones de aves y 2.700 millones de mamíferos, aunque claro, muchas de sus víctimas son conejos, palomas y ratas, otras especies invasoras consideradas como plagas, pero también matan a muchas especies nativas. En Australia se tomó la decisión de exterminar a 2 millones de gatos callejeros en 5 años, con el fin de proteger a especies australianas. Sin embargo, estas y otras medidas pensadas para solucionar el problema de los gatos son detenidos por grupos disqueambientalistas que cuando ven que van a matar a un gato, gritan ¡No! Sin importarles que sea por un bien mayor. Número 1. La rata. La rata es originaria de Asia suroriental, pero llegó a Europa en el siglo VIII y desde ahí se dispersó por todo el planeta, casi siempre al transportarla por accidente en los barcos. Se ha adaptado bien a entornos urbanos, rurales y naturales, lamentablemente a costa de otras especies, porque suelen ser muy agresivas. También son capaces de acabar con cultivos de un día para otro. Tan solo en Asia devoran aproximadamente el 6% de las cosechas de arroz, o lo que es lo mismo, el alimento equivalente para 260 millones de personas. Son portadoras de más de 60 enfermedades, como el tifus y la peste negra, que mató a 50 millones de personas en el siglo XIV. Erradicar especies puede sonar como algo que siempre está mal, pero acabamos de aprender que es necesario quitar algunas que están en donde no deben de estar. Hay varias maneras de hacerlo, pero no todas tienen buenos resultados. Ahora que somos conscientes sobre los efectos de las especies invasoras, muchos gobiernos siguen de cerca el transporte de plantas y animales. Por eso en los aeropuertos no puedes pasar con ciertos alimentos y animales. En ocasiones se logra erradicar con éxito una especie invasora. Es el caso de la isla Macquarie, en donde después de décadas de cazarlos uno por uno, introducirles enfermedades, modificarlos genéticamente, envenenarlos y 17 millones de dólares invertidos, lograron acabar con los más de 100.000 conejos, gatos y ratones invasores que había en la isla. Sin embargo, todo ese esfuerzo se podría ir a la basura si a una sola persona se le ocurriera llevar esos animales de nuevo a la isla. Varios de los animales en esta lista son mascotas, y si tú tienes alguno de ellos, está bien, nadie te juzga. Pero hay cosas que puedes hacer, como impedir que anden libres afuera de tu casa, o puedes adaptar la tuya para que tus gatos sean libres adentro. Y ya sea un mamífero, un ave, un reptil o un pez, nunca los liberes. Puede parecer una buena acción, pero en realidad solo causa problemas. Obviamente no voy a terminar la clase sin felicitarlos por el Día del Estudiante. Para eso les preparé un clip muy especial que espero que lo disfruten. Nos vemos.